Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conciencia Tech, el podcast donde exploramos temas que tocan la mente, remueven el corazón y despiertan la conciencia. Soy David Gutiérrez, el profe coach, y hoy tengo el honor de conversar con una mujer que ha hecho de la inclusión una misión de vida. Ella cree que las diferencias no nos separan, sino que nos enriquecen. Es profesora, activista, traductora de puentes invisibles entre mundos que a veces no se entienden, y hoy nos acompaña la maestra Ariadna Lutrillo, fundadora de Las Hola, Manos También Pueden Hablar, y una iniciativa que nos recuerda que la voz no solo se escucha, también se vive, además de ser profesora del Tecnológico de Monterrey. Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros, Ariadna. hola doctor, perdón, ya le había yo quitado un poquito su intervención de lo emocionada que estoy. Muchas gracias. Siempre lo escucho, veo a mis colegas que participan con usted y yo decía, a ver cuándo me toca a mí tener ese honor. Muchas gracias por esa introducción tan bonita. Tener colegas como ustedes para mí son una parte bien importante y enriquecen mi, mi quehacer profesional y mi quehacer personal también. Saber que, como dicen por ahí, los buenos somos más. Y muchas gracias. Gracias a ti por aceptar estar conmigo en este espacio. Y primero que nada, quisiera yo preguntarte, porque también eres parte del Comité de Discapacidad del TEC, y Sí. me encantaría preguntarte, primero sobre esta parte de ser fundadora, ¿cómo nació? Las manos también pueden hablar, y qué te ha llevado a convertirte en esa promotora activa de la inclusión y la diversidad en nuestra vida cotidiana. Qué bonita, qué bonita pregunta y tan detonadora y retadora, y sobre todo un día después del día de los profesores y las profesoras, que sobre todo ser el profe coach me haga esta pregunta. Ay, toca muchas fibras. Las manos también pueden hablar. Nace eh, desde un sentimiento muy profundo que es el amor. Y siempre les digo en mis intervenciones, si ustedes me preguntan desde el aspecto personal, ¿cómo nace y por qué nace las manos? Por amor. Ya después, obviamente, lo vinculé con mi quehacer profesional y mi formación profesional. Como dice, yo soy traductora y yo decía, bueno, ¿por qué si yo me estoy formando en ser lingüista, en aprender inglés, francés, ¿por qué no los profesionales de las lenguas modernas nos fijamos en una comunidad lingüística que no tiene, que no es visible a nosotros y la tenemos cercana? Eh, y con esa inquietud diciendo lingüista que me gusta mucho los idiomas y que dije, bueno, yo voy a ser competente interculturalmente y voy a hablar francés, inglés. ¿Por qué no me comunico en lengua de señas? ¿Qué estoy haciendo mal yo? Que no me estoy comunicando en lengua de señas y esta inquietud nace porque a mí me invitan al la comunidad de sordos de sordos en México tienen diferentes comunidades donde ellos pues conviven, forman parte, etcétera. Y a mí me invitan a la comunidad de sordos a que en Puebla la cultural.
me dicen, ven, vamos a un Halloween, por ahí del 2008 por ahí, así. Y dije, sí, yo apenas estaba yo aprendiendo de manera independiente y particular con la primera intérprete de lengua de señas en Puebla, eh, Ale, y yo estaba aprendiendo, pero era súper poquito apenas, muy básico, hola, gracias, de nada, mi nombre, y pues me invitan a convivir ya con los sordos como tal, y ahí fue donde yo dije, yo no me puedo comunicar con ellos, yo puedo hablar en inglés, hablo mi lengua materna, hablo francés, ajá, y con ellos, ¿cómo te comunicas? Porque ellos te incluyen muchísimo en sus actividades. Entonces, en ese Halloween, em, a mí me dicen, bueno, pues como tú no puedes bailar, y va a haber un concurso de baile, tú vas a ser juez de los que concursen en el baile. Eh, y los jueces obviamente pues eran sordos y ellos súper comunicándose en lengua de señas. Y yo dije, ajá, aquí tu interculturalidad y todo lo que estás aprendiendo en la facultad me importa porque no te estás comunicando. Entonces yo desde ahí le dije a mi mamá, mamá, yo voy a aprender lengua de señas. A mí, mi quehacer profesional va a ser la lengua de señas. Y yo así, y mi papá se me quedó viendo con cara de, si ya estás estudiando una carrera y estás aprendiendo dos idiomas, ¿cómo que la lengua de señas? O sea, no, no lo concebía. Y yo, al contrario, mi mamá le dijo, ¿y quién te dice que eso sea con lo que después ella se realice y sea su forma de vida? Y sí, al no conseguir trabajo después de graduarme, pues yo digo, ok, nadie me quiere contratar por la discapacidad que yo presento. Dije, pues yo tengo algo, la lengua de señas. Entonces, si nadie me quiere contratar, yo voy a seguir lo que tengo, mi programa educativo. Y así estuve, em, pues casi los primeros 10 años de las manos siendo profesora independiente de lengua de señas. No todo fue bonito, obviamente, porque nadie confía en una profesora independiente, sobre todo teniendo discapacidad. eh, y sobre todo pensa el prejuicio que tenemos en la sociedad, ¿no? Como una persona con discapacidad lidera un programa educativo para otro sector con discapacidad. Entonces, todos estos sesgos no me hicieron fácil el camino, ¿no? Pero em, al seguir así, eh, fue que, bueno, ahorita después de su pregunta, gracias a que no desistí, fue que el Tec de Monterrey específicamente, y siempre se lo voy a agradecer, la doctora Sandra Gudiño de Monterrey, de Campus Monterrey, fue la que me vio y me dijo, yo te doy la oportunidad de estar acá en el Tec. Oye, qué padre, la verdad es una historia que me conmueve y desde de todo este proyecto que hiciste, y tocaste dos temas o tres relevantes que me gustaría y que es lo que tiene que ver el tema de hoy, ¿no? Que íbamos a hablar sobre esta parte de la discapacidad, esta parte de la igualdad y esta parte de las capacidades, ¿no? Y de Sí, la inclusión y diversidad. Y y conociendo toda esa experta, y de esa experta toparte con todas estas barreras de inclusión, estos sesgos cognitivos de las personas en el mundo, en México, platícame un poco, a lo mejor si conoces estadísticas, ¿cómo está este tema de la inclusión, la diversidad y la capacidad en México?
Para ese entonces, cuando nace las manos, solamente el 1% de las personas con alguna discapacidad, cualquiera en su tipo, solo llegaban al nivel superior, o sea, a la universidad. Y no dijéramos doctorado, maestría. La doctorado, maestría ya ni aparece en la estadística. Em, Ahorita y actualmente, con todo que se ha vuelto yo, yo trending topic, la inclusión y la diversidad, ya más o menos en estadística, el 1,5 ya llega a nivel medio superior, pero todavía pues falta muchísimo, o sea, no, no está, no hay esta concientización de las instituciones educativas que la educación debe ser diversa. Yo lo veo aquí en el TEC, y yo lo observo con mis alumnos, lo observo con ustedes. Yo venía de un proceso educativo muy rudo, muy discriminatorio. Eh, prim- eh, Primaria, secundaria, prepa, para mí fueron las etapas escolares muy retadoras y complejas. Y sobre todo lo hablábamos en mi mismo podcast. eh, em, Sobre todo con lo que conlleva esa etapa del ser humano, ¿no? También lo complejo que es ser adolescente, sobre todo con discapacidad y en un entorno social discriminatorio, en una escuela regular, sí fue un gran reto. Me sentí yo, bueno, ahorita que lo externo, que lo hablo, es como los niveles de videojuego de Mario Bros. eh, lo que tenía que pasar, ¿no? Para salvar a la princesa, y cómo jugó un papel importante, que en ese tiempo pues era yo joven, no lo visualizaba así porque no tenía esas herramientas, pero lo importante de la salud emocional. Yo puse muchísimo o antepuse muchísimo el cumplir con un requisito académico para poder llegar a la carrera que yo quería, a la universidad que yo quería, y no no, no tomé en cuenta eh, que estaba anteponiendo mi salud mental. He sido muy resiliente ahorita que lo externo y que lo externo diversos espacios seguros del TEC. em, Me admiro a mí misma a esa edad porque no tenemos, o en esa época no tenemos las herramientas para decir, bueno, tú como mi profesor adulto, debes entender que yo tengo una diversidad y que tu manera de decir tú que esa es tu forma de enseñarme y de hacerme fuerte no es la correcta. Pero yo no se los iba a decir a esos profesores porque permeaba el respeto hacia esa figura autoritaria. No sé si me explico un poco. Significa bastante barreras de juicios, inclusive podría ser hasta de esta palabra que es terrible, que es bullying, ¿no? Por parte del mismo docente, por Así, sentido de autoridad. Y aprovechando que sí, precisamente, como dices, el Día del Maestro fue ayer, es decir, cuestionar esas creencias y esas viejas formas de aprender que se está enseñando. sí, sí. Yo insisto, yo cuando yo me veía mucho más joven en prepa, a los 16 17 años, si usted me hubiera preguntado entonces por todo el contexto de acoso escolar que estaba yo viviendo por dos profesores que, que argumentaban que esa era su forma de hacerme fuerte y de hacerme enfrentar al mundo que me iba a tocar.
si usted me hubiera preguntado en esa época, ¿tú quieres ser profesor, profesora? No, no. A mí, yo decía, la docencia, yo no voy a ser buena siendo docente, o sea, no, o sea, no. Y lo curioso, e insisto, y lo bonito, y por eso lo externaba ayer en mis entornos, les decía, si ven que hago mucha mención del día del maestro, del día de la maestra, de los profesores, las profesoras, es porque en algún nivel educativo que yo estuve, no tuve buenos docentes, no tuve buenas experiencias, pero sí ya buenas experiencias, algunas buenas experiencias ya llegando a la universidad, eh, ya llegando donde yo viví la experiencia que viven nuestros alumnos desde Prepatec, yo lo viví hasta llegar al posgrado. Dije, wow, eso es ser un alumno sano y que los profesores, no por favoritismo ni que te consientan, no, 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 sino que los profes te traten con respeto y dignifiquen a tu persona. Dije, wow, a mí me da mucha ternura y sobre todo cuando iniciaba yo acá en Comunidad Tech, que nadie me preguntó, ¿por qué estás en silla de ruedas? No, nadie lo preguntó. Eso pasó a segundo término, segundo plano. Cuando yo llego al TEC, llegué a mi espacio seguro y TEC, todas las áreas, todas las personas que conozco han sanado eh, cosas que ellos no rompieron, pero y sin saberlo, lo han sanado. Cursos, compañeros del posgrado, eh, y cuando a mí Tech me da la oportunidad de estar frente a grupo, dije, ¿es en serio? Yo, profesor en el Tec de Monterrey, o sea, para mí, por ejemplo, un David Gutiérrez, una doctora Sandra Gudiño, una Judith, son mis referentes y que yo esté a la par de todos ustedes, es decir, ¿es en serio? A mí todavía muchos litros de sopa y de preparación para llegar a su nivel. A mí, yo todavía me siento en pañales, pero cuando veo que mis alumnos logran em, lanzar el prototipo desde una perspectiva social, que se dejan interpelar por las necesidades sociales de grupos vulnerables, que producen el podcast, que crean un REA inclusivo, digo, mi trabajo ahí está hecho. Y por eso celebro desde hace 5 años que formo parte del TEC, em, el día de las y de los profesores. Y les decía yo ayer, y aunque, y aunque no todos reconozcan tus pequeñas victorias, los que te aman te van a aplaudir tan fuerte, esto frase la escuché en la semana, que no te harán falta los que... Y, y sí, me di cuenta ayer con todos ustedes en nuestro festejo. eh, Dije, este es mi lugar seguro y por mucho rato quiero aquí seguir celebrando y aprendiendo también. Oye, qué bonitas palabras, Ariadna, pero no solo bonitas, o sea, llegan al alma y a este sentido de conciencia. ¿Por qué?
porque al final de cuentas, hoy eres parte de una comunidad segura, pero que esa comunidad segura también ha ido trabajando y evolucionando, porque hace unos años seguramente las barreras a las que se topaban todavía eran muchas, más de las que se han derribado ahora. Eh, el comité de discapacidad de una institución o de una empresa, como en este caso, ¿cuáles son esas barreras o mitos que todavía existen en el entorno de la capacidad diferente o discapacidad? No, yo luego no sé bien escoger la palabra, pero ¿cuáles son esas barreras que todavía tú ves en una empresa que ya se están rompiendo barreras y que se está, que es mucho más segura que otras? Seguramente hay otras que todavía están muy cerradas en esto. Entonces, ¿cuáles son esas barreras a las que se enfrenta una persona que tiene esta situación? Sí, de hecho, el término correcto, perdón, es persona con discapacidad. Eh, Se antepone a la persona, al ser humano, primero que la condición de vida. La discapacidad, dando un poquito de introducción, es una condición de vida. Con eso vamos a vivir siempre, no se nos va a quitar, no. No como el modelo médico rehabilitador que lo explicamos en las capacitaciones del comité, no con una operación ya mágicamente hay una rehabilitación, no, es una condición de vida que en mi caso se puede mejorar, pero no mágicamente ya voy a ser super Ariadna, ¿no? Entonces, antes de mi condición de discapacidad, soy persona. Entonces, soy Ariadna, soy profesora, soy tía, soy todo antes de mi condición, ¿no? Entonces, es persona con discapacidad. ¿Y qué barreras persisten aún? Primero, las barreras actitudinales. Son las que como comité y dentro de Comunidad Tech intentamos dentro de lo posible romper. ¿Qué existe todavía en las empresas? Este sesgo inconsciente de, bueno, sí, contrato a la persona con alguna discapacidad, pero ahí la tengo. O sea, yo ya cumplí con contratarte, pero no te pongo de acuerdo con tus competencias y habilidades. No te coloco en el nivel de liderazgo que podría desempeñar. No, yo ya cumplí con contratarte y pues ahí está tabladito, no hagas nada porque si no me vas a echar a perder algo, ¿no? Todavía eso persiste, ¿no? Pero yo ya cumplí como directivo, ya cumplí, ya contraté a esa persona. También que permea aún. Bueno, yo ya te contraté, estás en cierto rol de liderazgo, pero no te promuevo para, em, para ascender a otro puesto. No, quédate muchos años ahí porque pues ese es el rol que puedes cumplir bien y ahí puedes estar. Eh, y obviamente el no contratar a la persona con discapacidad. Ah, Simplemente la persona de talento humano, derechos humanos, recibe tu CV pero no le da seguimiento eh, a a ese proceso de contratación. Eso todavía en el 2025 permea muchísimo. Sí, o todavía estos sesgos inconscientes. Tenemos conocimiento de una persona que conoce muy cercana al comité, eh, eh, que no la querían contratar porque tenía discapacidad visual. Y él es psicólogo. Y como un psicólogo con discapacidad visual iba a atender
pues a las personas en su condición, ¿no? O sea, ¿cómo iba a poder hacer esos diagnósticos si tenía discapacidad visual? ¿No? Entonces, sí, todavía hay casos cercanos de la no inclusión educativa y sobre todo no inclusión laboral. Decía yo hace algunos años, como sociedad mexicana, ya hemos normalizado y no se nos hace raro que la persona con discapacidad nos, nos pida una ayuda en un crucero, en el semáforo, pero sí nos extrañamos cuando una persona con discapacidad, teniendo todas las credenciales y de alguna manera poder demostrar en contexto real que es capaz de cumplir con ese rol, ahí sí nos asustamos y decimos, no hay lugar para ti. Entonces, eso fue lo diferente y pues lo diferenciador del TEC de Monterrey, que no cuestionó, que no dudó y dijeron, yo sí creo en ti. Y literal me pusieron en contexto real. Aquí está tu grupo, aquí están tus alumnos, tú eres capaz. Entonces, eso se va a agradecer siempre. Oye, esto que dices y pues hasta me enchina la piel en el sentido de, eh, es comprobar esto que hablaste de ser resiliente. Eres una persona resiliente y todas las personas con discapacidad son resilientes porque todo el tiempo se están topando contra pared. O sea, te están topa y topa y topa y siguen y persisten y persisten y persisten. Y creo que eso es algo, híjole, súper valioso y que quiero recalcar esta parte. O sea, ¿cómo normalizo que alguien me esté pidiendo en silla de ruedas en la calle ayuda y no puedo normalizar que todas esas personas son competentes para desempeñar un, eh, un puesto laboral de manera de manera muy buena o extraordinaria. Y aquí me digo, tú siendo profesora, desde tu experiencia, deberíamos de estar enseñando y desaprendiendo en las aulas para formar líderes realmente inclusivos. Sí, sobre todo, y a mí me toca, como dijera usted, esa chamba bien fuerte porque soy del área de humanidades y soy de las profesoras de Semanas Tech, que son las semanas que interpelan a nuestros alumnos muchísimo en diferentes situaciones sociales. Sí me toca trabajar con ellos desde los juegos lúdicos, desde cambio de roles con ellos. Si usted pasa por mi salón, a decir, ¿por qué si son alumnos de universidad están jugando? Eh, pero tengo que contextualizarlos a ver qué pasa si tu compañero, por que jugó y se lesionó el pie y pues lo tienes que apoyar. Respeta los lugares de asignados a los autos que tenemos discapacidad permanente o discapacidad temporal. Entonces sí, con ellos sí me toca la chamba bien difícil y sobre todo con los chicos de negocios, de ingeniería, sí les muevo ahí un poquito el tapete porque ellos decían, no, pues un ingeniero que tiene que ver con la diversidad, con la inclusión. Yo estoy en otro nivel, ¿no? Los chicos de relaciones internacionales también, eh, pero es bien importante y bien interesante este fenómeno
que me ocurre a mí con ellos, que llega con una actitud de, pues solo tomo Semana Tech porque la tengo que tomar y me da horas de servicio social. Cuando ellos conocen al socio formador, cuando trabajo con ellos, desde lo práctico, lo teórico, me pongo, los pongo a recorrer en algunas ocasiones eh, alguna parte de aulas uno y aulas 2 donde están las escaleras, con los ojos vendados, acompañados de otro compañero que se dejen guiar por él. Y también ahí generamos la confianza del trabajo colaborativo. Y es decir, ¿cómo voy a confiar en mi compañero? Sí, tienes que confiar. Si no confías, ¿cómo vas a ir a llenar tu termo de agua? Él te va a acompañar, tienes los ojos vendados. Eh, Hubo en un momento que tenían la actividad de ojos vendados y a un chico pues tenía la necesidad de ir al baño y le dije, pues te va a acompañar tu compañero guía, pero Miss no, con ojos vendados van a checar cómo pueden hacer uso de los baños adaptados en campus. Y es también ahí un reto y que se dejen interpelar y lo bueno que son buenos alumnos y buenos chicos porque no me repelen, bueno, un poquito, pero hacen la actividad. Entonces, sí es un reto a través de lo lúdico, a través del contexto real. Obviamente, lo decimos, nunca vamos a estar en los zapatos de las personas como tal, pero sí un poquito conocer su contexto de cómo lo hago yo, porque yo lo hago más lento. Si todos lo hacen más rápido, ¿no? Sí, es eso. Y los chicos tech han tenido muy buena respuesta conmigo como su profesora. No han tenido estas actitudes discriminatorias. Em, yo digo, no sé si antes de que tomen Semana Tech y sepan que yo soy su profesora, les colocan un chip ya sea un poquito más incluyente, pero sí, son chicos muy, muy humanos, muy concientizados a que pues yo soy su profesora, no han tenido esos comentarios que la sociedad sí los tiene allá afuera sobre mi discapacidad, no, para nada. Son como cualquier alumno, como con el coach David, que también te repelan, que también ay, Miss, ¿por qué la actividad? Ay, Miss, no nos dijo. Eh, pero más allá de un alumno normal, no ha habido comentarios hirientes por parte de ellos. Son muy, muy buenos chicos. A mi papá, que es la persona que me apoya muchísimo y me acompaña en campus, le ha dado mucha ternura y se lo han ganado, aunque no se los dice, eh, los alumnos TEC, porque le ha tocado verme en contexto real en las clases y dice que como muchachotes altotes y fuertotes, eh, si me pueden hablar con ternura y hacen todas las actividades que yo les pido y se despiden y se ponen al nivel de comunicación mía y eso les enternece muchísimo a mis papás, ¿no? Ellos que han vivido conmigo toda la parte discriminatoria de allá afuera, para, para ellos, como dice mi mamá, para mí cuando, para mi mamá cuando llegamos al TEC, dice como papás, em, anduvimos siempre en un mundo oscuro, cuando llegamos al TEC hubo luz. Y es otro mundo que no conocíamos y a lo mejor las personas nunca nos van a entender porque no conocen al TEC, pero nosotros sí.
nosotros como papás sí lo conocemos y conocemos a todas las personas, a todos los directivos, a las personas de seguridad, administrativos, eh, de limpieza, mis compañeras de limpieza, cómo me han apoyado muchas, muchas veces. Eh, no es, dice mi mamá, es otro mundo, vienen de otro mundo, que no es este, no es el planeta Tierra. Oye, Ariadna, híjole, casi a mí casi me salen las lágrimas con lo que estás diciendo, porque pues veo a otros compañeros, ¿no? En mi caso conozco al doctor Yunes, que también vive esta discapacidad y también lo veo con su esposa o su hijo, lo lleva y lo trae y siempre muy activo también y que le enviamos un saludo, esperamos que nos pueda ver. Y aquí hay algo importante y que creo que estás tocando. ¿Cómo a través de esta sensibilización en tu clase, y cuando hablamos de conciencia, porque así se llama el podcast Conciencia Tech, me encanta esta manera de que estás haciendo a las personas sin discapacidad convertirse en verdaderos aliados de la inclusión. Porque eso es lo que hace, sembrar semillas de conciencia para que estas personas sean aliadas y cada vez se puede cerrar esta brecha en el país y dejemos de tener estos sesgos, dejemos de enfrentarnos a estas situaciones de un entorno más oscuro de discriminación que te enfrentas fuera de esta organización en la que estás trabajando y que puedas decir qué valioso porque siembra una semilla y a lo mejor esa semilla germina mejor para personas que se enfrentan a las discapacidades que yo me enfrento u otras, porque al final de cuentas, nada sería más bonito que fuéramos muy conscientes de que somos antes que nada seres humanos. Sí, sí, así es. Oye, Sí, ¿qué podemos hacer desde hoy sin excusas? Cualquier persona que nos escuche fuera de nuestro entorno, que es el TEC, pero que nos estuviera escuchando, ¿qué podemos hacer hoy para ser más sensibles, pero también para ser más responsables de nuestras acciones y de nuestras palabras con respecto a estas personas que son parte de nuestra vida y que están en nuestro entorno? sí, no ignorarnos, no ignorarnos desde el punto número uno. Somos personas, a lo mejor yo sí me puedo comunicar, hay personas con movilidad reducida que no tienen el habla, pero se pueden comunicar, salúdalos, normal como saludarías a cualquier persona. eh, ¿Cómo nombrarlos por su nombre? Soy Ariadna. Eh, salúdame a mí y también a la persona de apoyo, pero no me ignores y salud. Primero a la persona de apoyo y ahí a mí te pasas de largo. La persona de apoyo me está apoyando a mí, también soy persona, somos dos personas, no una persona moviendo un apoyo técnico en mi caso, la silla de ruedas, como el maestro Yunes, ¿no? Va su esposa y va él, se saluda a ambas personas. eh, y, y es muy bonito que y como le digo, colocarse al nivel de comunicación de la persona. Yo lo veo con todos ustedes. Algo bien importante que a lo mejor ustedes como comunidad, como compañeros, como colegas, que han convivido mucho más años con el maestro Yunes que conmigo, ya lo tienen normalizado, pero algo bien bonito que tienen todos ustedes, que nos ven a los ojos. No nos esquivan, no nos ignoran. Es muy significativo y muy valioso. Y nos llaman
por nuestro nombre. Ariadna, Julián Yunes, eh, es muy, muy significativo. Jenny, Gaby, la maestra Gaby Ugalde, que está en la administrativa de campus. eh, es, es como una pequeña muestra de cómo sería el mundo ideal allá afuera si aceptáramos la diversidad. Voy a poner un ejemplo con Gaby que me pasó y que en ese momento no generé conciencia, pero sonó la alarma del temblor y estaba comiendo ella y yo también en mesas separadas. Y entonces sonó la alarma y me paré y me iba y ella me dijo, David, ayúdame. Y en ese momento caí en conciencia y me fui con ella y la ayudé. Como luego no estamos en el aquí y en el ahora, dándonos cuenta quién está a nuestro alrededor y que podemos tender la mano para ayudar. Ariadna, antes de terminar, porque el tiempo es finito, me encantaría tener mucho más espacio para platicar y seguir comentando contigo. Quien quiera saber de estos temas, hacerse más consciente, porque me encontré que me dijiste que tienes un podcast, pero ¿dónde te pueden contactar las personas que nos escuchen, nos vean y que quieran conocer un poco más de estos temas, pero aparte de ello también sensibilizarse? Sí, claro que sí. Nosotros tenemos un podcast que nace como un bracito del programa principal. Que las manos también pueden hablar precisamente porque no había espacios de comunicación que me dieron la oportunidad pues, de hablar de qué tratan los cursos y dije, bueno, yo no soy experta, no soy locutora, no soy de producción musical ni nada. Y miren, ya estoy locutoreando por ahí. eh, y dije, bueno, si Soy nadie me quiere, ingeniero. pero aquí estamos. Yo les digo que el TEC nos enseña algo. O bueno, el TEC siempre todos los que somos parte del TEC, si les decimos al TEC, eh, señor TEC de Monterrey, quiero ir a la luna, aunque no sepamos cómo manejar el cohete, ¿qué creen? El TEC de Monterrey nos dice, sí, ve, porque puedes. Entonces, todos los que queremos ir a la luna, sí, ve. Nunca nos va a decir que no. El TEC de Monterrey es como mi mamá, nunca me va a decir que no. Entonces, eh, a nadie nunca nos va a decir que no. ¿De dónde tiene ese o el TEC? No lo sé, no lo he descubierto, pero espero no descubrirlo. Entonces, yo dije, bueno, las manos no le quieren dar un espacio de escucha, pues yo voy a generar mi propio espacio de escucha, cuando en ese entonces, en el 2017 pues no eran tan famosos los podcasts. Entonces yo digo, pues voy a hacer mi propio podcast. Entonces decidí, ¿qué onda con Ariel? O sea, si no sacas una cosa, saca otra, pero siempre estás como ideando cosas. Entonces de ahí nace Escuchemos a las Manos Hablar Radio e invitamos a expertos en inclusión y diversidad. Ahí les damos ese espacio seguro de, bueno, habla de los pros y los contras de tu profesión y de cómo has defendido desde tu trinchera a la discapacidad. Y afortunadamente, ya ahorita en este semestre, febrero, junio, estamos por culminar la temporada 13. O sea, yo lo hice este podcast porque dije, si no hay espacio, yo lo genero. Si no hay oportunidad, yo la creo. Entonces, se me hace muy increíble que un podcast que nació en la cochera de mis alumnos ahorita se esté grabando en el centro de medios del TEC de Monterrey y en una 13ª temporada. Entonces, yo le agradezco muchísimo al TEC y le debo muchísimo al TEC de Monterrey y a todos ustedes. em, que me den la oportunidad y nos den la oportunidad a todos nosotros de ser nosotros
mismos. No pedimos más. Déjenos ser nosotros y eso lo agradezco. Y nos pueden seguir en el canal de YouTube de Escuchamos a las Manos Hablar Radio y en el Instagram, porque desafortunadamente hace poquito más de 2 años nos robaron un hacker las páginas de Facebook, de la radio y de las manos también pueden hablar y no me devolvieron el mando. Entonces, lo que ahorita tenemos nosotros, alumnos del TEC y una servidora que lo manejamos nosotros personalmente, es los canales de YouTube y las cuentas de Instagram y la nueva cuenta de TikTok. Ahí se los voy a pasar al doctor David para que les coloque correctamente los usuarios de estas cuentas. La verdad es que ha sido muy grato tener este espacio contigo. Gracias por recordarnos que no se trata de ser inclusivos para quedar bien, sino para hacer bien. Que la diversidad no se tolera, se celebra. Y que la capacidad no siempre se mide con los ojos, sino con el alma. Y generar esa conciencia. A ti que nos escuchas o que nos ves, ¿a cuántas personas has dejado fuera sin darte cuenta? ¿A cuántas personas has discriminado porque no eres consciente y porque vives en el automático? ¿Qué vas a cambiar a partir de hoy, de este programa y de esta charla tan fabulosa con Ariadna? ¿Qué vas a hacer diferente hoy para ser un aliado, para ser solidario, para empatizar? ¿Qué vas a hacer hoy? Gracias y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.